Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Impacto Económico. Qué bueno que nos siguen a través de nuestro multimedio Telesur. Bienvenidos. Vamos de una vez con titulares de la jornada. Hablaremos en América Latina de México. El gobierno celebra la reducción de la pobreza y la desigualdad, afirmando una mayor distribución en la riqueza en todo el territorio nacional. Hoy en Contexto abordaremos a Venezuela porque a pesar de las sanciones, este país alcanza la soberanía y la seguridad alimentaria en la población. Y en Economía 360, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, convocó a los principales cargos del país de cara a la próxima cumbre con su homólogo estadounidense, Donald Trump. El gobierno de México celebra la reducción de la pobreza y la desigualdad, afirmando una mayor distribución de la riqueza en su territorio. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, resaltó que hubo una reducción de la pobreza en 41,9% al 29,6% desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La mandataria afirmó que esta cifra representa más de 13,4 millones de mexicanos que dejaron de ser pobres en un lapso de 6 años. Sheinbaum aseguró que continuarán avanzando en las políticas para afianzar la justicia social y reducir al mínimo los índices de pobreza. Ahora, ¿qué pasa con la pobreza extrema? 2008, pobreza extrema, 12.3 millones de mexicanos, 11%. Vámonos al 2024, 7 millones de personas, 5.3% de la población. Es decir, se redujo a la mitad del porcentaje, conociendo además pues que aumenta la población en México. Esta reducción de la pobreza es una hazaña de la Cuarta Transformación. Demuestra que el modelo funciona. Porque redujo la pobreza y además la desigualdad. Es decir, hay mayor distribución de la riqueza. ¿A qué se debe esta reducción? Evidentemente, al incremento en el salario mínimo, a los programas de bienestar y al acceso a los derechos. La mandataria explicó sobre el porcentaje de mexicanos que salieron de la pobreza y que su gobierno seguirá trabajando para aumentar la cifra. ¿Qué ocurre del 2020 al 2024? Pasa, digamos, en 2018 de 51.9 millones de personas, en 2024 a 38.5 millones. Más de 13 millones de personas salieron de la pobreza. ¿Qué porcentaje de la población? De 43.9% o de 41.9% en 2018 a 29.6%. Es decir, menos de 30%. ¿Todavía tenemos que avanzar? Sí. El que 30% de la población en México viva en pobreza, pues evidentemente tenemos que seguir avanzando. Ahora vean ustedes, en 2 años, de 46.8 a 38.5 millones de personas. De 36.3 a 29.6 en 2 años.
Y con la cancelación del acuerdo de suspensión de aranceles al jitomate mexicano desde el pasado 8 de agosto, el producto de exportación a Estados Unidos paga 17% de impuestos, lo que impactará en el bolsillo del consumidor de los Estados Unidos, pues no hay forma de sustituir el abasto que brinda México. Las organizaciones productoras y exportadoras de jitomate señalaron que hay optimismo y consideran que debido a la demanda en aquel país, las exportaciones no tendrán una caída estrepitosa. Vamos a ver más detalles en el siguiente informe de nuestro compañero Antonio Aranda. Por su calidad y falta de abasto interno, el jitomate mexicano es insustituible para el mercado de Estados Unidos. La imposición del 17% de aranceles al jitomate mexicano impactará al consumidor estadounidense, señala este especialista. Se va a continuar exportando tomates a los Estados Unidos. De cada 10 hamburguesas que comen los de Estados Unidos, 7 incluso tienen tomate fresco mexicano, que es el tomate bola, que 9 de cada 10 tomates que importa a Estados Unidos lo hace desde México. En 2024, las exportaciones de tomate mexicano a Estados Unidos significaron 3.124 millones de dólares. Los representantes del sector tienen confianza en que las cifras no caerán. Lo que pensamos nosotros como Consejo Nacional Agropecuario es que las exportaciones van a seguir fluyendo. Cuando venga el invierno, cuando Estados Unidos no tiene posibilidades ni siquiera de producir, ni Canadá ni Estados Unidos de producir jitomates, pues lógicamente ahí el 100% de lo que consume el norteamericano pues va a ser tomate mexicano, porque no tienen manera de poder conseguir jitomates de otra parte del mundo. Para apoyar a los exportadores de tomate, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un acuerdo para fijar precios mínimos de exportación a Estados Unidos. Era necesario pues establecer precios mínimos para evitar que algunos productores tuvieran precios más bajos y no fuera justo para todos los productores de exportación. La exportación de jitomate, hay pequeños productores en distintos lugares del país. Las medidas que ha tomado el gobierno de México contribuyen a proteger la industria del jitomate y sus 400,000 empleos directos hacia el futuro, considera este experto. La primera revisión la estamos esperando para julio del 2026 y va a haber revisiones obligatorias cada 5 años para ver si el arancel debe seguir o no. Estamos preocupados más por el futuro que por lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, estamos tratando de proteger una industria hacia el futuro. Como parte de la estrategia para proteger al tomate mexicano, se estudia la posibilidad de procesar el producto desde nuestro país para buscar nuevos mercados en Europa y Asia. Antonio Aranda, Telesur, Ciudad de México. Y los aranceles del 50% impuestos por Trump a productos brasileños han paralizado las exportaciones pesqueras justamente de Brasil a mercado estadounidense, afectando a pescadores en Río Grande del Norte. En la ciudad portuaria de Natal, las plantas procesadoras trabajan ahora a menos de la mitad de su capacidad anterior, máquinas inertes y trabajadores despedidos. Es el saldo de los gravámenes impuestos por la Casa Blanca. Son 23,000 pescadores los que dependen de este negocio. Estados Unidos representa aproximadamente el 70% de las exportaciones de pescado de Brasil. El sector exige nuevos mercados ante lo que Lula califica de guerra económica imperialista. El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, fue condenado a 5 meses de prisión preventiva mientras se desarrolla una investigación por presunto soborno durante su gestión como gobernador de la región de Moquegua. A Vizcarra se le acusa de recibir $611,000 por cambio de proyectos de construcción entre 2011 y 2014. 2 empresarios declararon haber pagado ese dinero a Vizcarra. Las acusaciones ocasionaron su destitución de la presidencia, un mandato que terminó abruptamente en el año 2020 tras la decisión del Congreso y luego de que se hicieran públicas las acusaciones en su contra. Vamos a la pausa y al regreso nuestro contexto. Nos quedamos en Venezuela a pesar de las sanciones. Este país alcanza soberanía y seguridad alimentaria para la población. Ya regresamos.
Gracias por seguirnos en Impacto Económico. Hoy en Contexto hablamos de Venezuela, país sudamericano que rompe criminales sanciones y alcanza soberanía alimentaria con un enfoque en la producción nacional, la reducción de importaciones y la sostenibilidad e integración regional. La soberanía alimentaria en Venezuela sigue exhibiendo un crecimiento sólido y sostenido en el primer semestre de 2025, pese a las 1.035 medidas coercitivas unilaterales que siguen cercenando la economía, la libertad financiera y comercial de todos los sectores de este país que durante años intentaron sembrar un caos. Las cifras actuales son muestra de una capacidad productiva y de abastecimiento interno sin precedentes en la última década, gracias al trabajo conjunto del pueblo venezolano, comunidades, productores, la articulación de los 3 niveles de gobierno y el sector privado. Según el balance oficial, los niveles de abastecimiento en las redes de comercialización y distribución alcanzaron un 98,4% al cierre de este mes de mayo, cobertura que se considera óptima de acuerdo con los parámetros técnicos de distribución y consumo. Pero revisamos más datos. Venezuela en diferentes sectores alimentarios ha mostrado un crecimiento notable como parte de los esfuerzos para consolidar su soberanía alimentaria. La producción agrícola satisface hoy el 97% de la demanda nacional, según los datos oficiales, logro que marca una transformación progresiva desde hace una década, cuando el país importaba 85% de sus suministros de alimentos en medio de la guerra económica impuesta por los Estados Unidos. El sector ganadero creció de 7 a 9 puntos en 2025, después de haber sido Venezuela un país que lo importaba todo, ahora es un país que lo produce todo y que busca incluso producir, abastecer y exportar. También la pesca ha experimentado un impulso significativo, especialmente en la producción de camarones y otros productos marinos, lo cual supera los 300.000 toneladas anuales, mientras exporta unas 95.000 toneladas. Y pese a las sanciones ilegales que intentaron detener el avance del país, negándole el acceso a medicinas, fertilizantes y otros recursos, la Organización de las Naciones Unidas reconoce los logros de Venezuela en materia alimentaria. Revisamos el siguiente informe. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y otros organismos del sistema multilateral reconocieron en el informe del Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, SOFI 2025, la reducción de la subalimentación en Venezuela, que pasó de 17,6% en el año 2019 a 5,9% en 2024. Este logro se da a pesar de las sanciones ilegales que intentaron detener el avance del país, negando el acceso a medicinas, fertilizantes y recursos a la nación bolivariana, que actualmente asegura el derecho a la alimentación con justicia y soberanía. Así quedó demostrado en el principal informe del Sistema de Naciones Unidas que mide el hambre y la malnutrición a escala global, como parte del seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y la Agenda 2030. Cabe destacar que Venezuela se posiciona como uno de los países con mayores avances en América Latina y el Caribe, reduciendo de forma contundente el indicador de subalimentación, donde además se demuestra que más del 95% de los alimentos que consume el pueblo venezolano son producidos en el país. Asimismo, como parte de los logros del país en materia de alimentación, se cosecharon más de 22 millones de toneladas de alimentos en 2024. La desnutrición infantil en menores de 5 años descendió a 1,2% y la lactancia materna exclusiva superó el 70%, ubicando a Venezuela en el número 1 en la región, por encima del valor recomendado por la ONU de 50%. Otro dato importante es que en el país caribeño, más de 5 millones de niños y niñas reciben alimentación escolar de manera continua, programa que en conjunto a los comités locales de abastecimiento y producción CLAP convierten a Venezuela en uno de los países donde la seguridad alimentaria es un derecho fundamental para el bienestar de la población. Justamente sobre ese último aspecto vamos a hablar a continuación. Pilar esencial de esta victoria en la seguridad alimentaria de Venezuela, la consolidación y evolución de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, creados en 2016 como una respuesta efectiva del pueblo venezolano ante el bloqueo económico, financiero y comercial para garantizar de esta manera seguridad alimentaria. Han transformado los CLAP su modelo operativo. Inicialmente el programa dependía en gran medida de la importación de alimentos, sin embargo, gracias al esfuerzo
esfuerzo conjunto del gobierno y las comunidades organizadas, hoy más del 90% de los rubros distribuidos por el programa son de producción nacional, identificados con el sello hecho en la República Bolivariana de Venezuela. Momento de Economía 360, hablamos ahora del presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien mantuvo una reunión preparatoria con altos cargos de su país de cara a la próxima cumbre con su homólogo estadounidense Donald Trump. El mandatario ruso convocó a los principales altos cargos de su país junto a representantes ministeriales para abordar el proceso de las negociaciones sobre el conflicto ucraniano. El jefe de Estado mencionó que con la administración estadounidense se están realizando esfuerzos enérgicos y sinceros para frenar las acciones militares entre Moscú y Kiev y alcanzar también acuerdos que beneficien a las partes involucradas. El presidente también ha comentado que se espera la creación de condiciones para la paz duradera tanto en Ucrania como en Europa y en el mundo en su conjunto, pero también la importancia de acuerdos económicos para ambas partes. El gobierno de Rusia anunció el programa de la próxima cumbre entre Vladimir Putin y su par Donald Trump, que tendrá lugar este viernes en Alaska, Estados Unidos. El asesor presidencial Yuri Ushakov mencionó que el encuentro con el mandatario estadounidense iniciaría a las 11:30 hora local de Alaska en la base de la Fuerza Aérea Elmendorf-Richardson en la ciudad de Anchorage. Moscú ratificó que las delegaciones de ambos estados se encuentran establecidas y serán con la fórmula 5 contra 5, teniendo el conflicto ucraniano como tema principal. Los mandatarios, el presidente Vladimir Putin y Donald Trump, también discutirán la cooperación bilateral en el ámbito económico y sobre la seguridad global. Es parte de la agenda que se tiene prevista para el viernes. Bueno, el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov también ha revelado este jueves, aparte del programa de la cumbre entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, que se va a celebrar el viernes, y ha mencionado aspectos que van a tratarse y, por supuesto, lo más destacado en la jornada. Esto decía. Esta conversación se desarrollará en un formato cara a cara, naturalmente con la participación de intérpretes. Posteriormente, se celebrarán negociaciones entre las delegaciones, que continuarán durante un desayuno de trabajo. La composición de los participantes ya está determinada, considerando que se tratarán temas muy importantes y sensibles. El número de participantes en las negociaciones no es amplio. Daré a conocer los nombres de los miembros de la delegación rusa. El asesor presidencial anunció que el tema central será la resolución de la crisis ucraniana, pero también se abordarán cuestiones más amplias para garantizar la paz y la seguridad a nivel internacional y regional. Tras las negociaciones, Vladimir Putin y Donald Trump ofrecerán una rueda de prensa conjunta para resumir las negociaciones. En cuanto al viaje del día de la cumbre, es obvio que el tema central será la resolución de la crisis ucraniana. Esto incluye, como recordarán, el debate celebrado en el Kremlin el 6 de agosto con la participación del enviado especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff. Naturalmente, también se abordarán cuestiones más amplias para garantizar la paz y la seguridad, así como los problemas internacionales y regionales más urgentes y actuales. Se espera un intercambio de opiniones sobre el desarrollo futuro de la cooperación bilateral, incluso en el ámbito comercial y económico. China consolida soberanía comercial con un crecimiento exterior que desafía el bloqueo occidental. El comercio exterior de China ha crecido imparable. En el delta del Yangtze se registró 1.34 billones de dólares en intercambios, una subida de 5.4% y aporta el 37,3% del total nacional. Los sectores estratégicos que más obtuvieron beneficios fueron vehículos eléctricos, equipos de alta gama y circuitos integrados. En la Gran Bahía, Guangdong, Hong Kong, Macao, las exportaciones alcanzaron 720 mil millones de dólares
dólares, un crecimiento de 4,7%, con empresas privadas liderando e inversión extranjera acelerándose en 31,2% en total. La región Pekín-Tianjin-Hebei superó los 16.600 millones de dólares mensuales por cuarto mes consecutivo, marcando récord históricos. Vamos a ver ahora indicadores petroleros al cierre de la jornada. Comienzo con el barril de petróleo intermedio de Texas, que ha marcado $63.98, un alza de $1.33. También el barril del Brent de referencia en Europa se ubica con $66.88, $1.25 de dólar en subida. Y el crudo promediado por la OPEP marca a la baja $67.83. Es una caída de $1.08. Es el aspecto negativo de esta cesta OPEP al cierre de la jornada. De esta manera despedimos Impacto Económico. Les recuerdo www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, pero también allí la sección de economía para que usted se informe de todo el ámbito económico en América Latina, el Caribe y el resto del mundo. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por preferirnos.